Bienvenidos al video 36 de la serie Redescubriendo el Catecismo de la Iglesia Católica, en la que estamos explorando paso a paso todo el contenido del Catecismo, revisando uno a uno todos sus numerales. En este video y en los próximos estaremos revisando Dios al encuentro del hombre, la revelación de Dios desde el numeral 50 hasta el 141. Revisemos, pues, este numeral. La historia de la salvación es un tejido de alianzas divinas, donde Dios, a pesar del pecado del hombre, nunca abandona su plan de amor. En el numeral 56 del Catecismo de la Iglesia Católica se introduce una de las alianzas fundamentales, la que Dios establece con Noé después del diluvio. Esta alianza no es solo un pacto con un individuo, sino un compromiso universal con toda la humanidad y con la creación entera. El arco iris se convierte en un signo visible de la fidelidad de Dios, un recordatorio de que la destrucción no es el último capítulo, sino que hay esperanza, hay renovación y futuro. La alianza con Noé marca el inicio de la pedagogía divina, que irá desarrollándose a lo largo de la historia. Dios interviene, salva, forma un pueblo y lo guía hacia la plenitud en Cristo. El arca de Noé, según la tradición cristiana, prefigura la iglesia, lugar de salvación, refugio en medio del caos, instrumento de redención. El apóstol Pedro conecta directamente esta experiencia con el bautismo, acto que nos introduce en esa nueva vida de comunión con Dios. Primera de Pedro 3, 20 al 21. Los numerales 401 y 2019 complementan esta enseñanza. El primero nos recuerda la realidad persistente del pecado en la humanidad y el segundo resalta que la justificación, la verdadera transformación interior, es un don gratuito de Dios y no obra de méritos humanos. Por tanto, esta alianza con Noé
no es solo una narración del pasado, sino una invitación presente a confiar en el Dios que renueva la historia. A través de esta promesa sellada en los cielos, se abre un camino de reconciliación, justicia y comunión, que tiene un cumplimiento pleno en Cristo y que se prolonga en cada uno de nosotros. La alianza con Noé, 56-58. Luego del episodio del diluvio, Dios selló con Noé una alianza universal y eterna entre él y todos los seres vivientes. El arco iris fue dado como un signo de esta alianza. Génesis 9:16. Alianza que perdurará mientras exista el mundo. Con Noé, Dios inaugura una relación con todas las naciones, reafirmando que su designio de salvación es parte de toda la humanidad. Numeral 56. La alianza con Noé. Tras la ruptura universal del pecado original, Dios decidió salvar a la humanidad a través de una serie de etapas o alianzas sucesivas. El primer gran hilo fue la alianza con Noé, después del diluvio. Al salvar Noé y su familia, Dios prometió no volver a destruir la tierra por agua, haciendo del arco iris señal de alianza eterna. Génesis 9:12-16. Esta alianza con las naciones establece un orden cósmico social, es decir, reconoce la multiplicidad de pueblos por linaje y lengua. Génesis 10:5. Y coloca ángeles custodios sobre cada nación. Eclesiásticos 17:17. En la Biblia se ven reflejos de esta alianza. El Salmo 104 alaba la fidelidad divina tras el diluvio. Y en el Nuevo Testamento Pedro la recuerda. Primera de Pedro 3:20. Para señalar la salvación bautismal. Teológicamente, Noé prefigura a Cristo. Primera de Pedro 3:21. Y su arca representa la iglesia que salva al hombre del pecado. La iglesia enseña que mientras dura el mundo, la alianza noética rige. Por eso Noé es padre de toda la humanidad. Mateo 24:37-39. Comprender la alianza con Noé ayuda a respetar la diversidad de pueblos como obra de Dios. En pastoral, esto impulsa el diálogo intercultural. Cada persona, sea de la nación que sea, es hijo de Dios bajo esta alianza universal. Además, así como el arca salvó del diluvio, la fe nos libra de la inundación del pecado. En la vida diaria, ser fieles a compromisos tiene un simbolismo espiritual. El arco iris en el cielo nos recuerda la fidelidad de Dios y nos motiva a mantener nuestros pactos con Dios. Acción diaria, promesas bautismales, pese a las tormentas personales. El numeral 56 nos referencia al 401 y al 2019. El numeral 401 del Catecismo
ofrece una mirada realista y profunda sobre la presencia universal del pecado en la historia humana. A partir del primer pecado cometido por Adán y Eva, se desencadena una verdadera invasión del mal que afecta a toda la humanidad. El fratricidio de Caín contra Abel es el primer signo visible de esa ruptura, seguido por una corrupción generalizada, que la Biblia describe con fuerza en los relatos del Génesis. El catecismo subraya que el pecado no es un fenómeno aislado ni limitado a ciertos momentos históricos. En la historia de Israel se manifiesta como infidelidad a la alianza y transgresión de la ley. Incluso después de la redención obrada por Cristo, el pecado sigue presente entre los cristianos, como lo muestran las exhortaciones de San Pablo y las advertencias del Apocalipsis. La enseñanza de la Iglesia, basada en la Escritura y la tradición, insiste en que esta inclinación al mal es una experiencia común a todos los seres humanos. El hombre, al examinar su corazón, descubre una lucha interior que no puede atribuirse a su Creador, que es bueno. Esta inclinación al pecado revela una ruptura del orden original. El hombre se aleja de su fin último, de sí mismo, de los demás y de la creación misma. Este numeral no busca condenar, sino invitar a la conciencia y a la conversión, recordando que solo en Dios se encuentra la restauración del orden perdido. La redención no niega la realidad del pecado, pero ofrece una esperanza más grande, la posibilidad de una nueva vida en Cristo. Numeral 219. En este numeral se profundiza en el misterio de la justificación cristiana, destacando que no se trata solo de un cambio externo o jurídico, sino de una transformación interior del ser humano. La justificación es un don gratuito de Dios que se recibe por la ley y que se actualiza sacramentalmente en el bautismo. No es el hombre quien se hace justo por sus propios méritos, sino que es Dios quien lo hace justo al comunicarle su propia justicia. Esta justicia no es meramente legal, sino que implica una santificación integral. El hombre es renovado en su ser más profundo, conformado a la voluntad y al amor de Dios. Es una obra de la misericordia divina, que no solo perdona el pecado, sino que eleva al hombre a una vida nueva en Cristo. En resumen, el numeral 2019 nos recuerda que la justicia es el inicio de un camino de santidad, en el que el creyente transformado por la gracia es llamado a vivir en comunión con Dios y a reflejar su justicia en el mundo. En conclusión, la alianza con Noé es mucho más que un evento bíblico antiguo. Es la proclamación de una promesa vigente que nos revela el corazón misericordioso de Dios y su compromiso con toda la creación. En ella, Dios demuestra que incluso después del pecado y del caos, Él no desiste de su proyecto de amor. Esta pedagogía divina enseña que la historia no está condenada por el amor humano, sino sostenida por la fidelidad de un Dios que rehace todo desde la esperanza. Pastoralmente, esta enseñanza es una fuente profunda de consuelo y de profundidad. Consuelo porque nos recuerda que Dios nunca nos abandona. Siempre hay un arco iris, una señal de alianza, aún tras la tormenta más oscura.
y responsabilidad. Porque como herederos de esta alianza somos llamados a custodiar la vida de la creación, la justicia y la comunión entre los pueblos. La iglesia prefigura en el arca de Noé. Está llamada a ser hoy signo de salvación en medio de las tormentas del mundo. Por eso, cada comunidad cristiana debe acoger, sanar, guiar, como el arca acogió a todos los seres vivos. En nuestra vida personal, esta alianza nos impulsa a renovar nuestros compromisos bautismales, a vivir la fe con coherencia y a proclamar el Evangelio como anuncio de salvación universal. Que cada vez que miremos el arco iris, recordemos que somos parte de una historia de salvación y que el Dios de Noé sigue escribiendo su alianza en los corazones de todos los pueblos. Gracias. Gracias por acompañarme. Hemos llegado al final de este video, un maravilloso viaje para conocer y vivir más profundamente nuestra fe. Te animo a seguir con nosotros. Recuerda, el Catecismo de la Iglesia Católica es una guía invaluable para cada uno de nosotros y juntos lo estamos descubriendo paso a paso. Por favor, suscríbase al canal para recibir actualizaciones y de esta manera no perderte ninguna parte de esta serie tan especial. Por favor, compártanlos y Dios los bendiga. Nos vemos pronto.